Paracetamol o ibuprofeno. ¿Qué fármaco deberíamos utilizar ante el avance de la variante Omicron? En una reciente publicación dada este 14 de enero de 2022, un grupo de expertos habría identificado qué fármaco utilizar, qué consideraciones tomar en cuenta y, lo más importante, cuál sería mejor a utilizar con la enfermedad COVID-19. En este video compartiremos esta publicación y, lo más importante, brindaremos recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde un grupo de expertos identificarían sobre todo dos de los fármacos más utilizados en la pandemia por COVID-19. Y hablamos del paracetamol y del ibuprofeno, dos fármacos utilizados para aliviar los síntomas de un paciente con COVID-19. Sin embargo, los expertos identificarían qué fármaco sería más recomendable utilizar y, sobre todo, el otro fármaco, por qué no utilizarlo. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas muy importantes que cualquier persona se puede hacer en medio de la pandemia es ¿qué fármacos deberíamos utilizar si nosotros nos infectamos por COVID-19? Dos de los fármacos más utilizados a nivel mundial en el manejo de COVID-19, y cabe la importancia de hacer acá la mención, para el manejo de los síntomas de COVID-19, son el uso del paracetamol y el ibuprofeno. Estos dos fármacos son los más utilizados en el manejo de la sintomatología de la enfermedad COVID-19 que una persona puede experimentar. Tomando en cuenta que uno de los principales síntomas que puede tener un paciente con COVID-19 es la fiebre y el dolor. Y para ello, tanto el paracetamol como el ibuprofeno tendrían acciones para poder calmar estos síntomas. Y es muy importante mencionar que no es el tratamiento para evitar las complicaciones por COVID-19, sino para mejorar los síntomas. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué fármaco elegir? ¿O el paracetamol o el ibuprofeno? En una investigación que fue publicada este 14 de enero de 2022, el título de la investigación y publicación habría mencionado paracetamol o ibuprofeno con Omicron, ¿qué es mejor tomar si tengo COVID-19? Ambos analgésicos sirven para contrarrestar las afecciones derivadas por gripes, igualmente por COVID-19. Y es muy importante que los expertos habrían identificado qué fármaco recomendar en el manejo de los síntomas de COVID-19. Cabe la aclaración, y es muy importante mencionar, que en la oportunidad que hemos podido con nosotros compartir información en relación a COVID-19, ni el ibuprofeno ni el paracetamol son fármacos que van a evitar las complicaciones de COVID-19. Su utilidad está delimitada a mejorar los síntomas iniciales del paciente. Sin embargo, el tratamiento no debe ser basado solamente en estas medicinas. Haciendo la aclaración de ello, es muy importante compartir lo que la publicación habría mencionado. En esta publicación dada el 14 de enero de 2022, se indicaría que Omicron se ha convertido en el epicentro de la emergencia sanitaria que el mundo enfrenta, debido al aumento drástico de los casos a nivel mundial. Y esta variante ya sería la responsable y, sobre todo, la variante dominante. Igualmente se han registrado un incremento de hospitalizaciones y la Organización Mundial de la Salud habría estado evaluando un incremento en la mortalidad. Sin embargo, por otro lado, los elementos a destacar como la vacunación serían medidas importantes que ayudaría a evitar los cuadros severos. Y es por ello muy importante tomar en cuenta cuál es la medicación que los pacientes deberían considerar al momento de tener COVID-19. Los síntomas de Omicron son muy similares a los de una gripe o resfriado común. Entre ellos tenemos nosotros la fiebre, el dolor de garganta, el dolor de cabeza o la presencia de mucosidad. Por ello, cuando se presenta esta sintomatología,
se suele recurrir a medicamentos analgésicos, tanto como el paracetamol o el ibuprofeno, aunque ambos denotan diferencias debido a su efectividad y sobre todo su finalidad. En primer lugar, el paracetamol no es considerado un antiinflamatorio, a pesar de que sirve para ciertos dolores. En cierta medida, en comparación con otros medicamentos, el papel del paracetamol es aliviar lesiones sin inflamaciones, como se presentan en la gripe, en el resfriado o el dolor de cabeza. En cambio, el ibuprofeno ofrece respuestas para enfermedades que sí presentan inflamación, ya que pertenece al grupo de los AINES, conocidos como los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál sería la opinión con respecto al uso de estos dos fármacos en el manejo de COVID-19 variante Ómicron? Una serie de médicos de la Clínica Mayo ha dado un veredicto para saber y conocer cuál es el mejor de los métodos analgésicos a utilizar en COVID-19, sobre todo variante Ómicron. Y es muy importante que en una revisión que fue publicada en la revista Business Insider, la evidencia científica establecería que utilizar el ibuprofeno como el paracetamol para hacer frente a un proceso gripal estarían indicados y con buenos resultados. Sin embargo, los expertos señalarían que el paracetamol sería la herramienta más efectiva para hacerle frente a los síntomas de Ómicron, ya que su composición tiene la capacidad de poder controlar un cuadro febril y no presenta tantos efectos secundarios como el ibuprofeno. Por ello es importante establecer una dosis segura y no superar los 4 gramos diarios para evitar afecciones hepáticas. Es muy importante entonces que un grupo de expertos, sobre todo de la Clínica Mayo, indicaría que ante un cuadro de COVID-19 variante Ómicron y teniendo en una mano al paracetamol y en la otra el ibuprofeno, el paracetamol sería la medicina indicada para manejar los síntomas de un paciente con COVID-19. Es muy importante mencionar que una cosa es tratar los síntomas y otra situación diferente es evitar las complicaciones de la enfermedad. Y esto tenemos que remarcarlo muy bien. Ante un paciente con fiebre en COVID-19, hemos entendido que la fiebre es un signo de alarma que indica que nosotros busquemos un tratamiento para la causa subyacente de la fiebre. Y no solo nos limitemos a disminuir la temperatura. Es muy importante que para lograr ello y disminuir la temperatura, el paracetamol estaría indicado. Sin embargo, esto no es el tratamiento para evitar las complicaciones de COVID-19 y a ello nosotros tenemos que actuar sobre la fisiopatología de la enfermedad para evitar las complicaciones de la enfermedad COVID-19. El paracetamol sería el fármaco de elección para disminuir la temperatura y esto solo debe ser usado para disminuir la temperatura, no como tratamiento horario para tratar de que el paciente no haga fiebre. Recordemos que la fiebre significa, sobre todo si está en el cuadro clínico, un compromiso respiratorio que debe ser manejado de manera oportuna. Hemos establecido para ello el manejo de los pilares que están basados en la fisiopatología de la enfermedad y sobre todo en la tríada mortal que se presenta en esta enfermedad, tales como son infecciones sobreagregadas, estado de hiperinflamación y lo más importante, una activación de la coagulación. Ante ello, los pilares que van a ayudar a evitar que la fiebre se presente una vez controlada con el paracetamol va a ser el uso de antibióticos, el uso de corticoides y el uso de anticoagulación profiláctica. Medidas importantes que debemos tomar en cuenta. Ante un cuadro de COVID-19 variante Ómicron, el paracetamol sería la droga de elección para disminuir la temperatura en el momento en que el paciente tiene fiebre. Sin embargo, no olvidemos que el manejo no va a ser solamente dar paracetamol. El paracetamol va a cumplir su efecto para bajar la temperatura ante un paciente con fiebre, pero es muy importante dar el tratamiento a la causa subyacente de la fiebre. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación bastante importante. Ante un paciente con COVID-19, ¿qué fármaco utilizar? ¿Paracetamol o ibuprofeno? En una publicación dada el 14 de enero de 2022, un grupo de expertos de la Clínica Mayo,
en una publicación dada en la revista Business Insider, habría identificado que el paracetamol tendría mayor elección para ser utilizado en pacientes con COVID-19 a diferencia del ibuprofeno, dado que controlarían mejor el cuadro febril y, lo más importante, tendrían menos efectos adversos. Es importante tomar en cuenta que el rol del paracetamol sería controlar la temperatura, sin embargo no va a ser el tratamiento para evitar las complicaciones de COVID-19. Para ello es necesario conocer nosotros la triada mortal de COVID-19 y sobre todo la utilización oportuna de los pilares de tratamiento. Paracetamol tendría mayor elección en el manejo de fiebre por COVID-19 que el ibuprofeno. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y, lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.